El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Marea humana invade las calles de Irán para presenciar el funeral del general Soleimani, muerto en un ataque de Estados Unidos en Irak. Irán lanza nuevas amenazas contra Estados Unidos. En medio de la confusión en Oriente Medio, Ejército de Estados Unidos anuncia por error su retirada de Irak. Alto comisionado de paz se encuentra con líder de Bojayá amenazado y anuncia reunión con el presidente Duque. Iglesia Católica clama por protección a líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Un policía muerto y otro herido en fuga de presos en Ipiales. Congreso aprobaría nueva prima para trabajadores que ganan hasta $1,5 millones de pesos al mes. A partir de mañana estarán obligados a presentar declaración de bienes, renta y conflicto de intereses los altos funcionarios del Estado. Alcaldes, gobernadores, concejales y hasta ediles deberán presentar el listado de aportantes a sus campañas. Esta semana definirán fechas de nuevas movilizaciones en Colombia como parte del paro nacional. Alerta en 2 departamentos por aumento de incendios forestales. Informe revela que casi la mitad de los carros que ruedan por Colombia no tienen SUAT. 5.500 comparendos fueron impuestos por las autoridades de tránsito en las carreteras del país durante la Operación Retorno. El simpático mensaje del embajador de Alemania en Colombia para quienes salieron de vacaciones. Después de 46 años en el sacerdocio, renuncia arzobispo de Manizales. Bebés hiperrealistas asombran al mundo. Listo el paquete de beneficios para empresarios que eduquen a sus empleados. Buenas noches. Una marea humana inundó hoy las calles de la ciudad iraní donde se lleva a cabo el funeral del general Qasem Soleimani, ultimado por Estados Unidos, quien era el hombre fuerte del régimen del ayatolá Ali Jamenei. Este último prometió vengar la muerte de quien también era considerado el brazo armado de la nación persa. Millones de personas, según reportaron los medios oficiales iraníes, participaron en los actos fúnebres en homenaje al general Qasem Soleimani, quien murió durante un bombardeo estadounidense en Irak. La segunda jornada del que ha sido considerado el funeral más multitudinario de la historia de Irán empezó con un rezo por el general fallecido en la Universidad de Teherán, que estuvo encabezada por el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien según los medios locales lloró en varias oportunidades durante la ceremonia en la que volvió a advertir que habrá una dura venganza contra los responsables de la muerte del segundo hombre más poderoso de la nación islámica. Tras ello, se realizó una masiva procesión en la que el cuerpo de Soleimani fue trasladado a la Plaza Libertad, situada en el oeste de la capital iraní, donde los presentes agolparon las calles como una marea humana que portaba fotografías del general y coreaba la consigna «Muerte América». Luego el cuerpo de Soleimani fue trasladado desde Teherán a la ciudad sagrada de Qom, centro de peregrinación del chiismo y donde se izaron banderas rojas de venganza y se celebró otra masiva ceremonia donde el féretro de Soleimani fue acompañado por miles de personas hasta altas horas de la noche. El sucesor de Soleimani, presente en el funeral, el general Esmail Qani, confirmó que su objetivo es expulsar a los Estados Unidos de la región. شهید سلیمانی رو با همون استحکام به حول و قوه الهی پیش میریم و با توکل به خداوند تبارک و تعالی. El funeral del poderoso general concluirá mañana cuando se realice su entierro en Keman, su lugar de nacimiento. Según algunos expertos, el gobierno iraní ha utilizado los rituales del periodo de duelo como un método de movilización política masiva para cimentar su apoyo en un momento en el que el país pasa por una crisis económica que desató una ola de protestas sociales duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. La hija del general Soleimani participó en el masivo funeral y durante su discurso tildó al presidente Trump de tonto y advirtió que la muerte de su padre traerá un día oscuro a Estados Unidos y su aliado Israel. Unas duras amenazas contra Estados Unidos e Israel realizó Zeynab Soleimani, la hija del poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuando se dirigió a las miles de personas que asistieron a la Universidad de Teherán para asistir al funeral de su padre. آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت.
Soleimani también arremetió duramente contra el presidente Donald Trump, a quien tildó de tonto y arrogante. ترامپ دیوانه که خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیسمی خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد رهبرم پدرم دو پدری داشت که در کنارش بود. La mujer advirtió que los soldados estadounidenses en el Medio Oriente ahora solo podrán esperar la muerte de sus seres queridos. باده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Zeynab, que condenó enérgicamente la muerte de su padre, también pide venganza por la sangre del mártir. Bueno, esta tensión en Medio Oriente provocó hoy una confusión en los altos mandos militares de Estados Unidos, 24 horas después de que el Parlamento iraquí votara a favor de expulsar a las fuerzas militares estadounidenses de su territorio. Se conoció una carta oficial que anunciaba la retirada de Estados Unidos de Irak. Sin embargo, después de unas horas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aclaró que la carta, si bien es auténtica, no es una comunicación oficial, sino un borrador que se filtró a los medios árabes. Y mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán se recrudecen, la ONU y varios líderes mundiales siguen haciendo un llamado a la calma, advirtiendo que el mundo está viviendo en tiempos peligrosos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el 2020 ha empezado con gran agitación mundial tras el ataque con drones en el que Estados Unidos mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani, por lo que hizo un nuevo llamado a calmar los ánimos en unos tiempos peligrosos, según Guterres. We are living in dangerous times. Geopolitical tensions are at their highest level this century, and this turbulence is escalating. Even nuclear non-proliferation can no longer be taken for granted. This cauldron of tensions is leading more and more countries to take unpredicted decisions with unpredictable consequences and the profound risk of miscalculation. En un comunicado conjunto, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, las tres potencias europeas firmantes del pacto nuclear con Irán, instaron a Teherán a evitar cualquier acción violenta y le urgieron respetar el acuerdo, luego de que la nación islámica expresó su intención de sobrepasar los límites del enriquecimiento de uranio. Der Iran muss verstehen, dass es in seinem eigenen Interesse ist. Mientras que los países miembros de la OTAN cerraron filas con Estados Unidos en su campaña militar en Medio Oriente y le hicieron un llamado a Irán para que evite la violencia y detenga sus provocaciones. Los embajadores de la alianza se reúnen de urgencia en Bruselas ante el agravamiento de la situación en la región. We agree Iran must never acquire a nuclear weapon. We share concern about Iran's missile tests. And we are united in condemning Iran's support for a variety of different terrorist groups. China desde la ONU cuestionó las acciones de Washington por incrementar las tensiones en Oriente Medio con sus hostilidades. We urge the United States not to abuse any further use of force, and we also call on all relevant parties to exercise maximum restraint. Desde territorio estadounidense, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que someterá a votación una resolución para limitar las acciones militares de Donald Trump en Medio Oriente, especialmente las dirigidas contra Irán. Mientras la UNESCO le hizo una dura advertencia al gobierno estadounidense después de que Trump aseguró que tiene en la mira 52 sitios iraníes, al recordarle que su país firmó convenios internacionales para respetar el patrimonio cultural en caso de conflicto. Gracias por continuar con nosotros en CMI, Emisión Central. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, estuvo hoy en Bojayá, Chocó, y se reunió con el líder social amenazado, Leiner Palacios. El gobierno y el ejército prometieron instalar una base militar en la zona, así como desarrollar proyectos sociales para los más de 7.000 habitantes de ese municipio amenazado por grupos armados. Después de varios llamados de atención y el clamor por parte de los habitantes del municipio de Bojayá en el Chocó y la amenaza constante a sus líderes sociales, la fuerza pública y el alto comisionado de paz llegaron a este municipio. Hoy nos ha acompañado en este recorrido Leiner Palacios, que está acá a mi lado. Su presencia acá es muy importante porque a través de valorar y de apoyar
su labor como líder y como defensor de los derechos humanos en la zona. Damos un mensaje no solamente a él de acompañamiento institucional, sino a todos los demás líderes que han manifestado preocupación por su seguridad. En Lomas, Pogue, Corazón de Jesús y Bojayá es evidente el temor por parte de sus habitantes. Aquí se teme por la presencia de grupos ilegales, quienes reclutan, matan e instalan minas antipersonas. Hoy, entre susurros, piden al Ejército Nacional que permanezca en sus territorios. Es hora que Colombia y el señor presidente miren a Bojayá, a estos territorios del Pacífico de manera distinta. Es hora de que el país le devuelva esa atención, esa mirada en servicios básicos que tanto lo requieren. El país tiene una deuda con nuestra gente. Aquí no solo es necesario la presencia de la fuerza pública, sino también la del Estado. Así lo afirma Leiner Palacios, líder de Bojayá, quien espera este miércoles poder encontrarse con el presidente Iván Duque para presentar la realidad que vive la gente de Bojayá. Y por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición expresó hoy su rechazo a las amenazas contra los líderes sociales del Chocó y advirtió que estos se encuentran en grave situación de indefensión. La comisión se solidarizó con Leiner Palacios e instó a las autoridades a tomar las medidas urgentes y necesarias para esclarecer la verdad y garantizar su vida. En otras noticias, la Iglesia Católica clamó hoy por la protección de los líderes sociales en el país. Para Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, evitar que sigan matando líderes sociales y desmovilizados de las FARC es un reto gigante para el gobierno este año. Monseñor Henao lo dice sin titubeos. Uno de los mayores retos del gobierno del presidente Iván Duque este año es proteger a los líderes sociales. Líderes sociales que, dice él, han sido amenazados con más frecuencia en los últimos años. Un incremento muy grande de líderes sociales asesinados, amenazados. Es una problemática que se ha venido desarrollando ya de mucho atrás, no es una problemática reciente, viene ya desde el comienzo de la firma de los acuerdos y se ha venido manteniendo una situación que requiere atención especial. Monseñor Henao también llama la atención sobre la protección para los desmovilizados de las FARC, que también han caído en un número de 174 desde cuando fueron firmados los acuerdos de paz. Uno de los temas más complejos es garantizar la seguridad de las personas que han dejado las armas. Es decir, uno de los temas que requiere mayor atención en cualquier proceso de estos es el enfoque que debe existir sobre ellos. Y un tema fundamental, dice Monseñor Henao, que el gobierno le debe prestar sustancial atención a las protestas sociales, que es una oportunidad para lograr cambios sociales por consenso. En una violenta fuga, un patrullero fue asesinado y otro resultó herido mientras prestaban servicio de vigilancia en un centro de detención temporal en Ipiales, Nariño. Estos hechos fueron registrados por las cámaras. Todo pasó en menos de un minuto. Los agentes que cuidaban el centro temporal de detención tuvieron un descuido y dejaron las rejas de las celdas entreabiertas, hecho que fue aprovechado por 6 delincuentes para atacarlos. Se inicia un fuerte forcejeo y los agentes son despojados de sus armas de dotación. La superioridad numérica de los detenidos se impone y mientras uno de ellos emprende la huida, otro de los retenidos asesina a sangre fría a uno de los uniformados. El otro agente alcanza a escapar con graves heridas, mientras su compañero queda tendido en el piso y los prisioneros emprenden la huida. Se inicia un plan candado y se logra la recaptura de uno de los fugados, un ciudadano peruano. Esperamos que rápidamente se esclarezcan estos hechos y una solidaridad inmensa con todas las familias. El agente muerto fue identificado como Edwin Landazuri, natural de Tumaco, de 26 años de edad. La ciudad de Ipiales, donde se ubica el centro de detención, fue militarizada y se activó un plan de recompensas para dar con el paradero de los 5 fugados. Yo esta mañana hablé con el comandante de la Policía de Nariño y estamos activado nuestro Consejo de Seguridad. Los 5 fugados son 3 ciudadanos venezolanos que se encontraban detenidos por porte ilegal de armas, hurto y violencia intrafamiliar. Los otros 2 son colombianos. Los altos funcionarios del Estado, desde el presidente de la República, pasando por concejales, alcaldes y gobernadores, están obligados desde esta semana a publicar sus declaraciones de bienes y rentas y hasta el listado de quienes hicieron aportes a sus campañas.
La Ley 2013, que acaba de entrar en vigencia, establece que los altos funcionarios del Estado, desde ahora y por obligación, tienen que hacer pública toda la información relacionada con su patrimonio, sus relaciones personales, familiares o comerciales. El primero, la declaración juramentada de bienes y rentas. También es obligatorio publicar el registro de conflictos de interés, que es algo novedoso. Es obligatorio publicar la declaración de renta que se hace ante la DIAN cada año, y para el caso puntual de los servidores públicos elegidos por voto popular, la información relacionada con el financiamiento de sus campañas. Están obligados a presentar estas informaciones el presidente de la República, la vicepresidenta, los ministros, los magistrados de las altas cortes y tribunales, el procurador general, el contralor, el auditor, el defensor del pueblo, el registrador nacional. Asimismo, directores de departamentos administrativos, gerentes públicos, rectores de universidades públicas, embajadores y cónsules. Todos los elegidos por voto popular también deberán hacerlo. Congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y hasta ediles. Funcionario que no haga pública esta información será investigado por la Procuraduría. Todo incumplimiento de una norma de carácter legal o de otro tipo de norma pues es objeto de investigación disciplinaria, y aquí el trabajo pues tiene que ser articulado con la Procuraduría General de la Nación para velar que los servidores públicos que no cumplen con dicha obligación puedan ser pues investigados y identificar por qué no lo han hecho. Con esto los ciudadanos podrán hacer un seguimiento a quienes administran el Estado para saber si incurren o no en enriquecimiento ilícito. Si yo registro quién es mi cónyuge o compañero permanente, si yo registro dónde tengo acciones, si yo registro de qué sociedades hago parte, el ciudadano puede saber en qué momento yo puedo tomar decisiones que pueden beneficiarme de forma particular por encima del interés general. Los obligados deben publicar esta información en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, www.funcionpublica.gov.co. Los ciudadanos pueden ahí mismo consultar de forma directa y gratuita el listado de bienes y conflicto de intereses de los funcionarios obligados. Entramos a la página y preguntamos por la información del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ninguno de ellos ha cumplido hasta ahora con esta obligación. La Contraloría General rajó a la Sociedad de Activos del Estado, la SAE, tras denunciar fallas en la administración de los bienes decomisados, la falta de un inventario actualizado y deudas pendientes por más de 5.000 millones de pesos. Las irregularidades en la Sociedad de Activos del Estado, SAE, fueron denunciadas por la Contraloría General tras una actuación especial que dejó al descubierto fallas de tipo fiscal, disciplinarias y penales en la administración de los bienes decomisados o en procesos de extinción de dominio. Según el ente de control, la inefectividad en la gestión de la SAE y la no recuperación de los recursos que se generan por concepto de la productividad de los bienes que administra han causado pérdidas por 8.157 millones de pesos. Tal situación genera una lesión al patrimonio público, producida por una gestión fiscal ineficiente e inoportuna. La Contraloría General advirtió que la SAE, después de 5 años, no tiene un inventario actualizado, depurado y confiable sobre los bienes y su estado. Además, según el ente de control, varios inmuebles permanecen abandonados. Por si fuera poco, depositarios removidos por incumplir sus obligaciones continúan administrando bienes e incluso recibiendo cánones de arrendamiento. La Contraloría concluyó que la gestión de la SAE es inefectiva y trasladó sus hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría para las correspondientes investigaciones. Esta semana se reunirán las organizaciones sociales para definir las fechas de las nuevas marchas y manifestaciones en el marco del paro nacional. El próximo viernes 10 de enero será la primera reunión de las organizaciones sociales para empezar a diseñar lo que será la programación de las nuevas manifestaciones dentro del paro nacional, que busca que el gobierno negocie los 13 puntos presentados en el año anterior. Las movilizaciones, las acciones ciudadanas pacíficas, los actos en las calles, en los barrios, en los parques, en las casas, en las veredas, en los municipios, en todo el país, sean actos de rechazo a estas políticas, pero también de propuestas para un mejor país para todos y todas. Las organizaciones sociales aseguran que el presidente Iván Duque sigue sin interpretar el sentir de los manifestantes, con medidas como el posible reinicio de las fumigaciones con glifosato o los pilotos del fracking. Esto evidencia más que tenemos un gobierno que no escucha a los campesinos, ni a los indígenas, ni a los afrodescendientes, que no escucha a las mujeres, que no escucha a los jóvenes. Las organizaciones sociales le pidieron además al jefe de Estado mayor atención en la protección de los líderes amenazados. Las autoridades viales reportaron esta noche la circulación de 4 millones de vehículos durante el Puente de Reyes, la muerte de 27 personas en siniestros y la imposición de más de 5.000 comparendos. En Bogotá se restablece el pico y placa a partir de mañana.
En total, de acuerdo con las autoridades viales, circularon 4.143.500 vehículos y se impusieron 5.528 sanciones a conductores, la mayoría por no portar la licencia o por falta de revisión técnico-mecánica. En el balance del Puente de Reyes entregado esta noche figuran 27 personas muertas y 250 accidentes de tránsito. Hemos tenido 27 pérdidas hasta las 6 de la tarde, comparado con 28 el año inmediatamente anterior. Esto es una reducción del 2%, es una vida salvada con relación al periodo inmediatamente anterior. El director de la Agencia de Seguridad Vial señaló que a pesar de las campañas, siguen registrándose casos de conductores ebrios. En diciembre todavía tenemos unos problemas muy complejos en materia de siniestralidad y encontramos más de 100 personas en estado de embriaguez que estuvieron conduciendo durante este puente festivo en las carreteras colombianas y que fueron necesarios sancionarlas y detener el vehículo en el cual se movilizaban. Mañana martes 7 de enero, empezando por los números impares, se restablece en Bogotá el pico y placa con las restricciones habituales. La medida para 2020 tiene la alternativa de libre circulación para quienes paguen 4 millones de pesos anuales al distrito. Cifras de Fasecolda evidencian que cerca de la mitad de los vehículos en el país evade el pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Preocupantes cifras sobre evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT entregó la Fundación Despacio. Desafortunadamente, de acuerdo con las cifras que ha hecho Fasecolda, los estudios del registro de vehículos y el número de pólizas emitidas, tenemos un 45% en la evasión del pago. Y es que la cifra es billonaria, según los reportes de los expertos. 50% de las personas están evadiendo. El SOAT tiene primas que reportan del orden de 2 billones de pesos. Hay otros 2 billones que no están siendo reportados. Las ciudades de frontera están entre las que más evasión reportan en materia del seguro obligatorio. El Bichada, el Putumayo, Caquetá, donde la porción de personas que tienen vehículos registrados y no tienen SOAT supera el 80%. A pesar de que la cifra sigue siendo alta, al parecer las nuevas tecnologías ayudan tanto a disminuir la accidentalidad como a reducir la evasión. En otros temas, el embajador de Alemania en Colombia se volvió hoy tendencia en el país por un curioso mensaje a los habitantes de Bogotá con el que rompió con el rigor y el protocolo de la diplomacia. Peter Tasek, un diplomático de carrera, literato y filósofo, es embajador de Alemania en Colombia desde 2018 y escribió hoy esto en su cuenta de Twitter. Queridos bogotanos que retornan hacia la capital, los extrañamos mucho durante las festividades, pero también gracias por habernos deparado una Bogotá desocupada, con aire puro, sin trancones, relajada. Como sea, bienvenidos. Su mensaje generó muchos comentarios favorables. Marta Ospina respondió: completamente de acuerdo. La Bogotá que soñamos. Usted es un embajador espectacular. Me encantan sus comentarios y su forma de ser. Gloria Ortega Pérez le dijo: usted lo máximo, un abrazo y un buen año. Dilman Silva le escribió: buen apunte, señor embajador. Una pregunta: ¿a Bogotá le faltan vías o le sobran carros? ¿Cuál es su opinión? El embajador le respondió: sobran carros porque faltan opciones de transporte alternativas. Las vías no hacen la diferencia. El embajador Peter Tasek ha opinado sobre la posición de Claudia López, diciendo que ella y el gobierno de Cundinamarca tienen que enfrentar los desafíos de la región como movilidad, medio ambiente y seguridad. El embajador ha reclamado para que no dejen solos a los habitantes de Bojayá y también ha opinado sobre los asesinatos en Santa Marta y Tumaco, diciendo que mientras el valor de la vida no se incruste en el corazón y en las cabezas de las personas, la protección de las leyes queda incompleta. Dijo que en Colombia hay espacio para un gran proyecto educativo en ese espíritu. El arzobispo de Manizales, Gonzalo de Jesús Restrepo, renunció a su cargo y al sacerdocio, según él, debido a dificultades en su salud. Presentó su renuncia ante el Papa Francisco el arzobispo de Manizales, Gonzalo Restrepo, después de 10 años de estar en el cargo en la capital caldense y de cerca de 46 años en el sacerdocio. Dice que sus problemas de salud no lo dejan realizar su labor, ya que posee deterioro en su cadera. Eso, digamos, como que se agudiza más, de tal manera que en este momento no estoy inmovilizado, pero no puedo moverme de la manera como yo quisiera estar presente en toda la arquidiócesis. El arzobispo de Manizales dice que la carta se la respondió el Papa Francisco en tiempo récord, todo debido a su estado de salud. Yo envié esa carta el año pasado, hacia noviembre, de manera que fue una respuesta muy rápida, porque hablé con el señor nuncio y le dije de la situación de salud, y Roma en eso es muy acuciosa.
A sus 72 años, reconoce que hay problemas al interior del arzobispado de Manizales, pero confía en que todo surja de la mejor forma para que se continúe realizando el trabajo pastoral. En los próximos días se conocerá quién lo sucederá en el cargo una vez el Papa dé a conocer quién será el nuevo arzobispo de Manizales. Hay preocupación entre los organismos de socorro por el aumento de los incendios forestales en los primeros 6 días del 2020. Las altas temperaturas y la inconsciencia de algunos habitantes son la causa. Las altas temperaturas y los fuertes vientos mantienen en alerta a las autoridades que han visto incrementar los incendios forestales en varias regiones del país. Mientras el 2019 terminó con 4.901 incendios, en lo que va corrido el 2020 se han presentado 140 conflagraciones. En Cundinamarca, el incremento es del 9%. Tenemos 3 incendios activos al momento, uno en el municipio de Villapinzón, otro en el municipio de Gama y otro en el municipio de Tabio. Afortunadamente, pues todos están bajo control en comparación al año pasado, que tuvimos a 31 incendios forestales en todo el mes. En lo que llevamos corrido de este año llevamos 9. Para las autoridades, la falta de conciencia humana sigue siendo la principal causa de las conflagraciones. Cuando realizamos las mal llamadas quemas controladas, fogatas, cuando arrojamos botellas, colillas o cerillos a las orillas de las vías, esto es un generador obviamente de los incendios forestales. Según el IDEAM, las temperaturas continuarán por encima de 22 grados en el interior del país y 30 en la costa caribe. Por ahora no se han presentado lesionados con estos incendios. La inconsciencia. Y los muñecos hiperrealistas son hoy por hoy una gran realidad en Europa y en el Lejano Oriente. Cada vez se parecen más a bebés de carne y hueso y son para muchas familias la manera de llenar un vacío. Parecen de carne y hueso, pero no lo son. A primera vista podrían confundirse con un bebé que sale a pasear de la mano de sus padres. Una mirada más detallada y se descubre lo que estas hiperrealistas muñecas están generando en el mundo: asombro. El hiperrealismo en los muñecos es un fenómeno que cada día gana más adeptos en el Lejano Oriente y en Europa. Parecen auténticos bebés, pero en realidad son muñecos que han sido resultado de un largo trabajo digital y artesanal. Los más de moda por estos días son los llamados reborn o renacidos. Imitan el tacto de la piel, el cabello y cada gesto de un recién nacido. Es la búsqueda no solo del sentido del apego que buscamos y la identificación frente a veces vacíos que tenemos, frente a las emociones y los desplazamos o los buscamos en estos objetos, buscando precisamente esa humanización. En España, hoy es posible que muchas familias tengan un cuarto completo lleno de los bebés renacidos. Peter Pan, la Peque. Es como construir la realidad, por ejemplo, en este caso de la familia, ¿no? El mercado de los muñecos hiperrealistas crece exponencialmente y cada vez son más las empresas que trabajan en su diseño y funcionamiento, buscando materiales y softwares que los asemejen lo más posible a un ser humano. Y si miramos el resultado, parece que están muy cerca de conseguirlo. Yo creo que ahí está como la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está la esencia de nosotros? En el alma, en el espíritu, en la compasión, en el reconocer en el otro, en las emociones, como yo les decía, o en esa cercanía, en el vínculo, en darse cuenta que el otro es un sujeto que existe en el mundo y que de alguna manera hace parte de mi mundo. El término reborn surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania grupos de mujeres recogían piezas rotas de muñecas que habían sufrido tanto como sus dueñas y con cariño y esfuerzo las recomponían para las niñas que en medio de la miseria no podían adquirir unas nuevas. Reborn es renacer, dar nueva vida. Desde este año, los trabajadores que ganen hasta $1,5 millones de pesos podrían gozar de una prima extra de hasta 15 días de salario, de acuerdo con un proyecto de ley al que le faltan 2 debates y que cuenta con el apoyo del gobierno. Y es que para el senador Gabriel Velasco, coautor de la iniciativa junto con el expresidente y senador Álvaro Uribe, el apoyo del gobierno es fundamental para que esta ley sea aprobada en el periodo legislativo que comienza en marzo. Los beneficiarios serán personas que trabajen, pero que también estudien. Es un incentivo muy poderoso para quienes estén trabajando, quieran estudiar, porque los que van a poder acceder a la prima serán aquellos que estén en formación para el trabajo, en formación profesional. La prima será reconocida una parte en marzo y otra parte en septiembre. ¿Para qué? Para que de esa manera no se le afecte la caja a las empresas que hoy están pagando una prima en junio y en diciembre. Serán en 2 momentos del año y se pagará pues la mitad de la prima en marzo y la otra mitad de esta prima en septiembre.
y será pagada así. Las grandes empresas, 15 días de salario al año. Las medianas, 10 días de salario al año. Y las pequeñas, 5 días de salario al año. Los trabajadores que tendrán derecho a esta prima serán los que ganen al mes 1.470.000 pesos, es decir, salario mínimo y medio. El proyecto ya fue aprobado por el Senado de la República y está en debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El más reciente informe de prospectiva económica de Fedesarrollo proyecta un crecimiento para la economía mucho mejor que el del 2019. A finales de febrero se conocería el crecimiento de 2019. Fedesarrollo estima que la economía alcanzaría un repunte del 3,3%. El Centro de Estudios también prevé que la economía colombiana para 2020 cierre en 3,5% por encima del promedio de América Latina. De otra parte, Fedesarrollo advierte que la reforma tributaria que entró a regir este 1 de enero reducirá el recaudo en alrededor de 0,5% del PIB en 2020 y algo más del 1% del PIB a partir de 2022. Primero, por supuesto, destacar el espíritu positivo de la reforma tributaria en tener una economía más competitiva, reducir el costo de uso del capital, incentivar la inversión. La inversión en maquinaria de equipo ha crecido por encima del 13%, cuando en el 2017 esa inversión era cercana al 2,4%. ¿sí? Sin embargo, destaca que la tributaria podría mejorar el crecimiento económico y la gestión de recaudo de la DIAN. Avanza la reglamentación de la reforma tributaria. Entre los decretos que serán expedidos en los próximos días se destaca el que trae beneficios para los empresarios que paguen la educación de sus empleados. En próximos días se expedirán varios decretos que reglamentan la reforma tributaria que entró a regir este 1 de enero. Dentro del paquete que será expedido se encuentra un decreto que trae deducciones a los empresarios por hacer contribuciones a la educación de sus empleados. Para ser acreedor de este beneficio se deben cumplir, entre otros, las siguientes condiciones: que el monto de la beca sea pagado directamente por el empleador a la entidad educativa a través del sistema financiero. Además, que el programa de becas permita el acceso a todos los empleados o sus miembros del núcleo familiar en igualdad de condiciones. Adicionalmente, el pago no será considerado como un factor de compensación o remuneración para el empleado. Además, no estará sujeto a condiciones de permanencia mínima del empleado en la empresa y no podrá exigírsele al empleado el reintegro de los valores que la empresa haya pagado por dichos conceptos. La Confederación Democrática de Pensionados pidió la creación de una consejería presidencial para el pensionado y el adulto mayor, desde la cual se desarrolle una política pública estatal que atienda las necesidades de más de 3 millones de personas mayores de 62 años. La propuesta de la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación General del Trabajo, CGT, es que se cree una consejería presidencial para el pensionado y el adulto mayor, ahora que el gobierno comienza a discutir una reforma pensional para ser presentada ante la Comisión de Concertación Salarial y al Congreso. Así hay como hay consejería presidencial para la mujer, para la niñez, para la juventud, pues consideramos que también tiene que haber una consejería presidencial para el pensionado y el adulto mayor. Nosotros hemos venido insistiendo en lo importante que debe ser establecer una política pública del Estado, desde la Presidencia de la República hasta el último funcionario público del gobierno. Según Díaz, una consejería como la que se propone atendería las necesidades de 3.280.000 colombianos, de los cuales 1.280.000 son pensionados y 2 millones son adultos mayores de más de 62 años de edad. Aquí la cuestión no es de hacer más normas para el adulto mayor. Normas es lo que hay. Lo que pasa es que no las aplican. Los pensionados anunciaron que acompañarán las manifestaciones en las calles y los paros que ya han anunciado para este año las centrales obreras y los estudiantes. Este 6 de enero no operó la Bolsa de Valores de Colombia, pero en su más reciente jornada el índice de capitalización que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. En la jornada del 3 de enero, el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,07% a 1.676 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización del 6,87% a 8.240 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida del 5,98% a 5 pesos con 50 centavos. La acción más negociada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.918 millones de pesos. En su segundo día bursátil del año, el dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para este martes 7 de enero será de 3.262 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.240 pesos y la venden en 3.270 pesos. Un euro cuesta 3.631 pesos con 50 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York se cotizó en $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 13,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo de referencia WTI se negoció en $62 con 81 centavos. La referencia Brent se transó en $68 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.380 pesos. Estados Unidos le reiteró su apoyo a Juan Guaidó, a quien reconoce como único presidente de la Asamblea Nacional, pese a que Luis Parra, elegido por el chavismo, ya se instaló como nuevo jefe del legislativo. Para mañana se espera un día complicado, cuando los dos presidentes intenten sesionar. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reiteró su apoyo a Juan Guaidó y reconoció su reelección a la presidencia de la Asamblea Nacional, tras lo que calificó como un golpe al Parlamento, luego de que el legislativo venezolano fue bloqueado por militares que le impidieron el ingreso a más de 100 diputados opositores para que pudieran reelegir oficialmente a Guaidó como el jefe del Parlamento. Initially they wanted a vote and they wanted to win the vote in the National Assembly, and they couldn't do it. With weeks and months of effort, they couldn't do it, and they were forced to this last desperate resort of using the military. El funcionario advirtió que Washington impondrá nuevas sanciones personales y diplomáticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y también destacó la respuesta de Argentina y México, que calificaron lo sucedido como inaceptable, y advirtió que el oficialismo está perdiendo el apoyo de la izquierda en América Latina. I would think that allies, there aren't very many, but allies of Maduro, such as Russia, must be thinking twice today when they see the regime has so little support left that there is nothing they can do but send troops to the National Assembly. La valentía que destacó Abrams de los parlamentarios opositores que se enfrentaron a los militares venezolanos fue apelada por Guaidó, que aseguró que mañana sesionará como el jefe del Parlamento, pese a que, según él, pone en riesgo su seguridad. El día de mañana iremos a sesionar en el Palacio Federal Legislativo y ahí la dictadura decidirá si seguir atropellando el derecho de los venezolanos. Sería una farsa que hoy ya nadie reconoce. Sin embargo, el polémico Luis Parra fue captado instalándose en la oficina del presidente del Parlamento venezolano, la misma que era utilizada por Guaidó, y además le hizo un duro llamado a Nicolás Maduro para que le dé la cara al Parlamento venezolano. A que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo, para que pueda desde aquí decirle al mundo entero ¿por qué seguimos nosotros con el desastre que tenemos? Y con esto me despido. Parra, quien asegura que Guaidó no tenía los votos suficientes para ser elegido como presidente de la Asamblea, también convocó una sesión parlamentaria para mañana, pese a que la oposición asegura que su elección se dio gracias a un maletazo del chavismo, en referencia a los supuestos sobornos que ofrecieron para comprar a los legisladores opositores. La ola de incendios que tiene Australia en máxima alerta tornó su cielo en color naranja. Miren esto, no cesa esta emergencia que deja un saldo ya de 4 millones de hectáreas destruidas. El gobierno destinó más de $2.000 millones para combatir las conflagraciones. Hay 24 personas acusadas de provocarlas. La nube de humo es tan grande y ha viajado tanto, unos 12.000 kilómetros, que se visualiza desde Chile y Argentina. Un sismo de magnitud 5.8 en la escala de Richter sacudió hoy a Puerto Rico y ocasionó la interrupción del sistema eléctrico, lo que afectó a unos 250.000 usuarios. El movimiento telúrico, que estuvo acompañado de varias réplicas, ocasionó serios daños en edificaciones del sur de la isla. Sin embargo, no se reportaron víctimas.